Si tienes o conoces a alguien que tenga fatiga crónica, palpitaciones, palidez en la piel, puede ser que hagas parte de la estadística, porque 1 de 4 personas en el mundo tiene anemia o padece de síndrome anémico. Por eso, este episodio de Health Café puede ser para ti. Health Café, con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja. Health Café. Si se identifican con alguno de los síntomas que les dije al comienzo, por favor activen las notificaciones para que no se pierdan este episodio y todos los episodios de Health Café, porque hoy justo vamos a hablar, Fer, de anemia o de síndrome anémico, que es esta falla, ¿no? Esta capacidad de llevar oxígeno a los tejidos, ¿no? Y entonces, como consecuencia de esto aparecen estos síntomas, pero además una serie de complicaciones de salud. Así es, el síndrome anémico, como bien lo dijiste, Juana, es la consecuencia o los síntomas que son consecuencia de una falta de capacidad de la sangre de llevar el oxígeno a todos los tejidos para que funcionen. Recordando que la sangre está hecha de glóbulos rojos y los glóbulos rojos o eritrocitos justamente le dan el color. Debido a esa unión de esta proteína importantísima que se llama hemoglobina, que es lo que medimos en el estudio de sangre, con el oxígeno. Cuando se unen, se pone de color rojo esa célula. Y por eso la sangre tiene este color. Y entonces esta unión de la hemoglobina con el oxígeno es lo que hace que los pulmones que llevan el oxígeno al cuerpo la distribuya de manera correcta para que funcione. Cuando yo era niña, y se los voy a ir contando a lo largo del episodio porque vamos a tomar varios elementos de allí, todo el tiempo mi mamá estaba preocupada porque yo era una niña muy pálida y muy flaquita. Y entonces, frecuentemente, en efecto, me diagnosticaban con anemia, pero esto de que los glóbulos rojos le dan el color a la sangre también hace que las mamás sobre todo piensen que si consumes cosas de color rojo, entonces va a hacer que tus glóbulos rojos aumenten. Exacto, no, la verdad es que lo que hay que consumir, y que ese es parte del problema en muchas partes del mundo, es que hay que consumir hierro. O sea, justamente tú formas parte de la estadística que formamos muchos niños latinoamericanos, que de niños no teníamos acceso a alimentos suficientemente fortificados con hierro. Actualmente, de hecho, hay programas internacionales para incrementar la fortificación de este hierro. ¿Por qué? Porque la anemia es mucho más frecuente en niños y en mujeres. Así es. Y ahorita vamos a regresar sobre los niños, pero Fer, cuéntanos cuáles son los síntomas más comunes que deberían hacernos pensar que lo que nos pasa puede ser anemia o síndrome anémico. Mira, los síntomas más comunes clásicamente se describen la sensación de falta de aire, la palidez de la piel, inclusive las abuelas y las mamás lo conocen, la frialdad de las manos, dolor de cabeza, sensación de palpitaciones en el pecho también porque el corazón se acelera cuando hay anemia, pero sobre todo la fatiga, cansancio, niños que no hacen las actividades habituales o adultos que no tienen la capacidad física para desarrollar sus actividades del día a día de manera eficiente. Entonces, esa puede ser una causa de anemia. En algunas personas que están enfermas del corazón particularmente, puede darles inclusive angina de pecho por anemia, aunque no tengan arterias totalmente tapadas, pero que tengan cierta dificultad en su circulación, pueden tener angina de pecho o infartos por anemia. Es que fíjate que te escucho y escucho los síntomas y en realidad se pueden confundir con muchas cosas o hasta normalizar. Tú decías al comienzo que la anemia es más frecuente en las mujeres y en los niños, y en las mujeres, pues se me ocurre particularmente el tema del ciclo menstrual, en donde normalmente las mujeres con anemia tienen ciclos más abundantes, pero esto se normaliza. O sea, tú les dices a las mujeres, oye, ¿cómo es tu ciclo menstrual? Uy, terriblemente abundante, tengo que cambiarme 4 o 5 veces al día y estoy fatigada y estoy más cansada, pero como que las mujeres ya pensamos que esto tiene que ver con que me tocó la mala suerte de tener este tipo de ciclo con que puede ser que tenga anemia. Es una consulta bien común esto. Es muy frecuente que vayan mujeres que traen fatiga, cansancio, y ellas están pensando en trastornos hormonales o algunas otras cuestiones, y resulta que lo que tienen es anemia por hipermenorrea
o por polimenorrea, o sea, muchas menstruaciones o menstruaciones sumamente abundantes. Y esto es bien importante, Juana, detectarlo. ¿Por qué? Porque hay una causa. Y esa causa es corregible. Si esta persona, esta mujer, amiga, que tú tienes menstruaciones bien abundantes y que tienes fatiga, cansancio, dolor de cabeza, puede ser anemia por tus menstruaciones. Vas con tu ginecólogo, te da secuenciales hormonales o algunas otras intervenciones para que baje el volumen del sangrado. Okay. Y entonces, si eso lo agregas a una dieta correcta, en hierro, o suplementas el hierro por vía oral o por vía intravenosa, entonces tus reservas mejoran y todo debe cambiar. Mujeres, entonces ya oyeron, no normalicen esos ciclos abundantes de sangrado, consulten con su ginecólogo para que pueda corregir esta situación. Así es, y el otro tema son los niños. Son los niños, porque ahora que lo decías, en efecto, la Organización Mundial de la Salud ha considerado la anemia como un problema global, justamente debido mayormente a la desnutrición, a la pobre aportación de hierro y de nutrientes en la alimentación, a la pobreza extrema que viven muchos de nuestros países. Y ahí otra vez me voy al recuerdo de mi infancia, en donde pues se hacían recetas de mamás y de abuelas, como a mí me acuerdo que me hacían tomar un licuado de betabel, porque es rojo, ¿no? Con hígado, y entonces yo lloraba mucho porque me tenía que tomar eso, pero según mi abuela me iba a quitar la anemia. En mis tiempos era muy famoso puedo decir marcas, el famosísimo Chocomil, así le decíamos, ¿no? De niños, el Chocomil, ¿verdad? Que era la primer bebida, de las primeras que venían fortificadas con hierro, ¿no? Y Pancho Pantera te lo ponían así como que muy fuerte. La realidad es que es cierto que en muchas regiones de Latinoamérica y del mundo hay deficiencia en la alimentación por bajas fuentes de hierro. Sí. Entonces es bien importante, sí, tener conocimiento de que ciertos vegetales, las carnes rojas, el hígado, aunque no le guste a mucha gente, a mí me encanta, pero aunque a mucha gente no le guste, es una fuente importante de hierro. Las lentejas, los frijolitos, algunas vegetales verdes, las espinacas, Popeye, todo tiene que ver con aporte de hierro. Oye, a ver, pero ¿hay un solo tipo de anemia o podemos reconocer varios tipos de este mismo grupo de síndrome anémico? Definitivamente hay muchas causas. O sea, hoy en este inicio hemos platicado de la anemia por deficiencia de hierro, que es probablemente la más común. Sin embargo, hay muchas otras causas de anemia. Vitaminas B, o sea, la deficiencia de vitamina B o de ácido fólico, que sucede en personas con desnutrición o en algunas personas que reciben ciertos tratamientos para artritis reumatoide, por ejemplo, con metotrexate, tienen que tomar ácido fólico para poder tener una hemoglobina correcta. Hay otras causas como las enfermedades crónicas. Los pacientes en insuficiencia renal crónica que requieren diálisis o que están cerca de diálisis, ellos tienen anemia también y esa no responde del todo a hierro. Pacientes con cáncer pueden tener anemia. Hay una anemia muy particular que se llama anemia plástica, que es una incapacidad de la médula, que es donde se produce la sangre, para producir estos glóbulos. La pérdida de sangre, más allá de la menstruación, en accidentes o en cirugías, causa hemorragias agudas con pérdida aguda de sangre. Y luego hay otros grupos que son más raros, por ejemplo, cuando se destruye la sangre, que son diagnósticos que se llaman anemias hemolíticas. Y existen algunas otras por ahí ya menos comunes que tienen que ver con trastornos genéticos. Pero escuchándote, entonces uno imaginaría de entrada que la anemia se va a corregir haciendo infusiones, transfusiones de sangre, o que se va a corregir incrementando el consumo de hierro, pero no necesariamente, porque depende de cuál es el tipo de anemia que habrá una atención distinta. Y también esto me lleva a pensar que en pacientes que tienen anemia por otra enfermedad, por ejemplo, los oncológicos, pues puede ser que no se identifiquen fácilmente esos síntomas porque se relacionen con la enfermedad, digamos, principal que se está atendiendo. Entonces, ¿cómo se diagnostica, Fer, la anemia? O sea, ya lo decías al comienzo, hacerse un estudio en sangre para evaluar hemoglobina, pero supongo que en estos otros tipos de anemia es necesario hacer otro tipo de estudios. Sí, mira, los estudios convencionalmente empiezan con una biometría hemática. La biometría hemática le da al médico internista, al médico general, al hematólogo, al oncólogo, le da las características de la anemia y de ahí viene un algoritmo de diagnóstico. Uno piensa, pues es deficiencia de hierro.
pinta para una deficiencia de vitamina B o ácido fólico, o pinta para una enfermedad crónica, etcétera. Entonces, en función de ese tren de pensamiento, uno tiene que ir agregando otros estudios. Un perfil bioquímico para ver algunas proteínas. Hay una proteína muy importante que se llama DHL, que se sube mucho en trastornos oncológicos o cuando la sangre se destruye, por ejemplo. Entonces, uno empieza a ver algunos otros estudios de laboratorio que lo orientan en algunas ocasiones a hacer estudios de imagen, que si un ultrasonido del hígado, que si queremos ver el vaso, que si tenemos que ver si hay ganglios o no hay ganglios, tomografías, inclusive algunos casos ameritan una muestra de la médula ósea, es decir, una biopsia de médula ósea, cuando sospechas en temas de cáncer, leucemias, enfermedades como el mieloma múltiple. Pues fíjense que les decía al comienzo que de niña me diagnosticaron varias veces anemia y en realidad pues nunca se encontró la causa específica porque sí que intensificaron mi alimentación con hierro y sin embargo eso no cambió mucho, pero con los años, el otro día en otro episodio les contaba que me había hecho un estudio genético y en ese estudio genético de alimentación, suplementación, el estudio identificó que tenía una muy baja absorción del complejo B y del hierro. Entonces es muy probable que esa anemia desde niña tuviera que ver más bien con esta condición genética que con otra cosa. Y tú justamente tuviste un caso reciente de una paciente con anemia relacionada con una mutación. Cuéntanos un poquito más. Sí, es que eso es importante desde la óptica de que no debemos normalizar los síntomas. Esta es una paciente que vivía con 6 gramos de hemoglobina, recordando que lo normal para una mujer es arriba de 12, lo normal para un varón es arriba de 14. Entonces, esta paciente tenía 6. Y ella vivía con esta hemoglobina diciendo, pues así soy. La pregunta es cómo vivía. Así es lo normal, pues vivió desde chiquititita con este problema, ¿verdad? Y recientemente la empezamos a estudiar, se descartaron muchas causas secundarias y encontramos que su hemoglobina funciona perfectamente. El tema es que tiene una mutación que impide que el hierro se absorba correctamente y que funcione correctamente dentro del organismo. Entonces a esta mujer se le corrige el problema poniéndole hierro periódicamente en la vena. Y con eso su hemoglobina sube. Justo hablemos un poquito de los tratamientos, porque entonces la anemia o el síndrome anémico puede tener diferentes causas y por tanto diferentes maneras de tratarse, pero en general en los niños supondría un mejor consumo de hierro en la alimentación. Así es. En las mujeres ya nos dijiste, oigan, no se acostumbren a los ciclos menstruales intensos, largos, dolorosos, porque es probable que también tengan que ver con anemia. Pero en general, ¿qué más se hace con estos pacientes? Mira, lo importantísimo es detectar el tipo de anemia e ir a corregir la causa. Es decir, dar hierro por dar hierro, o dar vitamina B por dar vitamina B, no necesariamente va a resolver la raíz del problema. Es importantísimo que acudan con su médico internista para que o su hematólogo, con el pediatra, para que pueda hacer el diagnóstico correcto. Y si el tratamiento es suplementar con vitaminas, suplementar con hierro, hacerlo de la manera más eficiente. Luego, por ejemplo, damos mucho hierro y el hierro da síntomas. Da gastritis, da mucho estreñimiento, da náusea, gente le da reflujo. Entonces, no, de repente sabor no en es la tan boca a veces es muy incómodo. De repente no es tan cómodo, ¿verdad? Sí. Entonces, en algunos casos, pues hay que ponerlo inyectado. Ya casi nadie pone inyecciones en las pompas, que ponían las pompas negras. Seguramente muchas mamás se recordarán que les pusieron hierro. Yo me recuerdo. ¿verdad? Y las pompas negras del acúmulo de hierro ahí. Entonces, ya se puede poner dentro en la vena, en un centro hospitalario o en un centro de infusiones para restituir la gente que tiene el hierro en la gente que tiene una baja reserva. Fíjate que yo tuve una cirugía hace unos años intensiva, digamos, para resolver una enfermedad. Y después de la cirugía, que estuve 6 horas en quirófano, en fin, terminé posquirúrgico con anemia posquirúrgica. Y sí, en efecto, tuve que recibir hierro por infusión, pero funciona muy rápido. Sí, muchas personas pueden estar empezando a tener niveles, los primeros, vamos a decir, los grados más leves de anemia, y anemia leve, moderada y severa. Y pueden tener niveles de anemia leve,
pero con deficiencia de hierro profunda. Ajá. Y estas personas suelen responder muy rápidamente a la infusión de hierro. Sí. Entonces sí es importante que acudan con su médico y valoren si esta infusión de hierro pudiera ser una opción terapéutica. A ver, ¿qué te parece si para cerrar les doy las 5 cosas que deberíamos tener en cuenta para corregir la anemia? Y si me falta alguna, me corriges. Va. Venga. Entonces, 1, va la primera. Hay que reconocer los síntomas y no normalizar todo lo que ya les dijimos antes, desde la fatiga crónica, pasando por la palidez y todo lo demás. 2, definitivamente habrá que hacerse estudios de laboratorio, biometría hemática para empezar y después ya el doctor nos dirá. Y 3, justamente eso, habrá que ir con el doctor, con el médico internista para que evalúe los estudios y defina cuál es el plan de tratamiento y si definitivamente necesitaremos o no otros estudios para determinar la causa específica de la anemia. 4, hacer caso. Si ya nos dijo el médico que tenemos que tomar A, B o C tratamiento, pues hay que tomárselo porque a la postre la anemia podría generar incluso la muerte en una hemorragia en un paciente que tiene esta situación. Y 5, no olviden hablar con su médico también de la suplementación. Tan importante es suplementarse como no hacer lo demás y no consumir cosas que en realidad no necesitamos. Fer, ¿lo hice bien? Está perfecto. Muy bien. Pues para alguien que nos está escuchando y que tiene un amigo, un familiar, un hijo, un compañero que puede ser anemia, ¿dónde te consiguen? Como Fernando Castilleja en todas las redes. Y a mí ya saben que me conocen como Juana Ramírez Oyen en todas las redes. Por favor, no dejen de vernos. Nos vemos el próximo miércoles para hablar de salud aquí en Health Café. Health Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café.